Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Ya son las 9 de la noche y retumba nuestro cañonazo antiimperialista. Un cañonazo contra la mentira y la manipulación. Familia, en los últimos 3 meses, la presencia de Cuba en la gran prensa estadounidense ha sido de moderada a alta, con una cobertura constante en medios de referencia como The New York Times, Associated Press, Reuters, The Guardian, Al Jazeera y The Washington Post. Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? En contraste, las 2 últimas semanas han mostrado un incremento significativo en el volumen de artículos, con múltiples piezas publicadas. La agenda informativa se ha concentrado en la intensificación del bloqueo energético denunciado por Cuba, la ayuda humanitaria de Estados Unidos por valor de $6 millones a damnificados del huracán Melissa, la persistencia de los apagones y el debate sobre la resiliencia del sistema político cubano. Este viraje cualitativo revela una narrativa más dramática y urgente, que presenta a Cuba como un país al borde del colapso, pero por su propia gestión. ¿Perdona? También se ha visto un pico mediático con narrativas más intensas, Cuba al borde del colapso, Estado fallido y una mayor diversidad de ángulos, humanitario, político y geopolítico. Hoy son enormes las campañas mediáticas a través de Internet, fabricadas en los laboratorios de la CIA y el Departamento de Estado, quienes financian a mercenarios dentro y fuera de la isla para divulgarlas, y ni así pueden ver sublevado al pueblo cubano, que sabe quiénes son los yanquis y los crímenes cometidos en Cuba y en muchos países del mundo que repudian sus acciones. Después del 29 de enero, podemos ver en las diferentes agencias que Cuba es un Estado fallido y que está al borde del colapso. Ambas frases impulsadas por Trump y Marco Rubio, quienes las usan sostenidamente cada vez que hablan de Cuba, como barajeando para que no se observen las causas de la situación actual. Cuba is right now a failed nation, and they don't even have jet fuel to get for airplanes to take off. They're clogging up their runway. Matón número 1 del mundo. Este pedazo de imbécil, Donald Trump. Ya sabíamos que era un matón agresivo y sin escrúpulos. Y lo que ha hecho en este arranque del año lo ha confirmado. La verdad, las cosas como son. Durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el senador Marco Rubio reafirmó la postura de la administración sobre el embargo económico contra Cuba. ¡Pinche viejo descarado! Pero veamos cómo lo plantean los medios de la misma manera. ¡Vienen las yeguas! Mira, aquí cocinando con leña así, Cuba padece la peor crisis energética de su historia. 2026 comenzó con números récords en el déficit de la capacidad de generación eléctrica. La falta de combustible por el momento es el principal problema. Nosotros calculamos y tenemos un estimado que Cuba depende, las importaciones cubanas, un 40% vienen de Venezuela. Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, sostiene que ante la pérdida de este suplidor, el oficialismo ha tenido que acudir con urgencia a otros mercados. ¿Qué te importa, chico? Montado sobre estructuras de arena y a punto de ser devorado por la debacle. Así luce el futuro del régimen cubano tras el golpe contra Nicolás Maduro. Los grilletes que Donald Trump le colocó a los buques que intentaran sacar petróleo de Venezuela provocó poderosos daños colaterales en la isla. Señores, la culpa es del bloqueo. No lo diga yo. La culpa es del bloqueo. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Cuba se encuentra hoy en el precipicio de un colapso total. La isla enfrenta una de las peores crisis socioeconómicas y energéticas de su historia, y eso debido a una severa escasez de combustible que ha paralizado por completo el transporte terrestre y aéreo, dejando a más de la mitad del país sumido en la oscuridad. Aquí te cuento lo que está pasando realmente. Tras la captura de Nicolás Maduro, la nueva administración en Venezuela, bajo la presión de Estados Unidos, detuvo el suministro de petróleo hacia la isla, y con este movimiento el régimen cubano perdió a su principal aliado y pulmón energético. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Atención, esto es una alerta total. Cuba ya no aguanta más y el mundo acaba de soltar la sentencia final. Las palabras de Mike Hammer son un puñetazo en la cara de la dictadura. Colapso absoluto. No son solo números, es el grito desesperado de una isla que se apaga mientras los de arriba siguen viviendo como reyes. Hammer lo dijo claro y con el alma. Estamos ante una crisis humanitaria sin precedentes. Es desgarrador ver a madres sin leche para sus hijos y a un pueblo entero a oscuras, mientras el régimen sigue con el mismo guión barato de echarle la culpa al mundo.
todos repiten lo mismo. Nada es casual. El objetivo es no dar visibilidad a los más de 60 años de bloqueo, y mucho menos a un bloqueo de combustible como nos impuso recientemente. Todos lo omiten. Eso. Reconoce el gobierno de Estados Unidos que con semejantes bloqueos, el de combustible y los que impone la ley Helms-Burton, ningún país podría sobrevivir. Y por ello es que lo aplican, por su condición letal. También por ello es la urgencia a negociar en condiciones desfavorables para Cuba. In Cuba to make a deal. What does that deal look like? What do you want them to do? Cuba is right now a failed nation, and they don't even have jet fuel to get for airplanes to take off. They're clogging up their runway. We're talking to Cuba right now, and Marco Rubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. Señoras y señores, este tío es imbécil. Pero sorpresa, Cuba, una vez más, recalca el interés de conversar o negociar con los Estados Unidos, pero no negociaremos bajo presión. Nuestras negociaciones tendrán que ser en igualdad de condiciones y jamás nuestra soberanía y nuestra revolución sería moneda de cambio. Como expresamos en anterior programa, un régimen fallido no tomaría medidas para paliar la crisis, ni mucho menos se ocuparía de su población, porque un bloqueo de combustible paraliza las actividades vitales de la población. Y en medio de las tensiones actuales por el déficit de combustible en la provincia de Granma, se aunan voluntades para garantizar el tratamiento de hemodiálisis. En coordinación con la agencia Taxis Cuba, los pacientes de la capital granmense son trasladados en vehículos eléctricos, en tanto los del resto de los municipios tienen creadas las condiciones para el ingreso hospitalario. Apenas amanece cuando arriban al Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo los primeros ecotaxis. En ellos viajan pacientes con nefropatía residentes en la urbe para asistir a su cita médica. Y espérate, que aún no has visto nada. En el Hospital Docente Ramón González Coro de esta capital, el área obstétrico-quirúrgica mantiene su ritmo habitual aun cuando se han debido adoptar medidas organizativas para enfrentar limitaciones materiales y reajustes en los servicios. Allí, donde cada minuto cuenta, la maternidad no concede treguas. Las estrategias implementadas, reorganización de turnos, priorización de casos urgentes, han permitido sostener la atención a partos y cesáreas sin detener la dinámica asistencial. En un entorno donde la planificación es clave, el trabajo en equipo ha sido determinante. Nosotros tenemos que trasladarnos hasta aquí. Una vez que empiezan los niños con quimioterapia, el acceso venoso cada día es más complejo. Entonces, ahora mismo lo que se oye es una bomba de infusión que, como se va la electricidad, ella no puede manejar, no puede manejarse sin electricidad. Soy la doctora Mariusca Forteza Sáez, la jefe del servicio de oncopediatría del Instituto de Oncología. Las dificultades que pasamos, que no es una invención, que no es una historia, que es una vida que hay que vivirla para saber lo que se siente. Como también afecta las fuentes de ingreso de divisas al país, tanto en la producción de renglones exportables como en el turismo. Limitar las prestaciones al turismo nacional y foráneo es otra de las consecuencias de la asfixia económica que intenta el gobierno estadounidense contra la isla. Ante ese nuevo contexto, el gremio Cienfuegueros rechazó la política norteña, cuyos efectos repercuten en los servicios del sector, así como las inversiones en curso. Tal es el caso de la que se ejecuta hace poco más de 2 años en el Hotel Jagua. Nosotros hemos tomado una serie de medidas, por ejemplo, paneles solares a los servidores para seguir cumpliendo con los 10 puntos de venta que tenemos acá en el complejo hotelero Jagua. Hemos establecido también ya en los lauderes, en la parte de ahí del Palacio de Valle, hemos puesto carbón para hacer la comida criolla con cerdo asado, arroz con gris, para la ausencia de cualquier tipo de combustible. Eso es algo que va directamente a afectar a nosotros, a los cubanos que constantemente estamos luchando, estamos tratando de salir adelante. Después de tantos años de bloqueo hacia Cuba y demás, lo siguen recrudeciendo
recrudeciendo. Y me parece que es algo que el mundo tiene que estar claro de la injusticia que se está cometiendo con el pueblo cubano. Sí, lo está pidiendo el pueblo. Allá lo está pidiendo el mundo entero. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oye, si no te gusta lo que toque. Incluso los hay que suspenden la colaboración de los médicos y enfermeros cubanos, dejando a sus ciudadanos sin la atención en materia de salud solo porque los yanquis desean cortar la entrada de dinero a Cuba, sin importarle la salud y el bienestar de los más necesitados. En febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra funcionarios cubanos y extranjeros vinculados a las misiones médicas internacionales de Cuba. But I'm just talking about this program in general, how it's operated around the world. And how it's operated around the world is that basically the doctors are not paid. Al castigar a quienes coordinan o facilitan estas misiones, la medida busca disuadir a otros gobiernos de aceptar la cooperación médica cubana, poniendo en riesgo el acceso a la salud de millones de personas alrededor del mundo. ¡Eres un grandísimo! ¡Es el más perverso, detestable, odioso, nauseabundo, repulsivo! Allá los que se arrodillan y aceptan imposiciones imperiales que solo persiguen apoderarse de sus recursos naturales y le venden la soberanía a Estados Unidos por algunos millones de dólares. Quieren odiarnos, pero al mismo tiempo tienen que admirarnos, porque están acostumbrados a ver que mucha gente se le pone de rodillas y no toleran, no resisten, sufren mucho cuando ven que hay un pueblo que no se pone de rodillas, y ese pueblo somos nosotros, ese pueblo son ustedes. Cubanos que luchamos por el porvenir, seguimos tus ideas de vencer o morir. Y en tu ejemplo se refleja la historia de un pueblo que se llena de gloria y tu estirpe que comanda la victoria sin que combatir. Y hasta ahora tu país te extraña y añora. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarán. Comandante, por siempre será. Hasta la vista, compay. ¡Otaole la yegua, cañón! Hello, hello. Tú le pegas con la papaya. Tú le pegas con la papaya.
Tú le pelas con la papaya. ¿No? Macareno. ¿No? Jóvenes en Revolución, invitándolos a que se suscriban al canal de Jóvenes en Revolución, nuestros hermanos. Ahí están. Son más duros que el Cahuirán, igual que el Titán. Así que suscríbete al canal de Jóvenes en Revolución y participa. Da tu like, comparte la directa, que estamos batidos en contra de la manipulación mediática, en contra del embelequerismo y en contra de la traición a la patria. Así que suscríbete a Jóvenes en Revolución, que lo dice el Titán de Cuba, Brazongo. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Tiene que alcanzarle bien igual que usted. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo vídeos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita y así YouTube te avisa. No te tienes que molestar. ¡Ya, vídeo!